Hola, ¿cómo están? Este video complementa la clase teórica de propiedades periódicas y regla del octeto. La tabla periódica es una herramienta fundamental para el estudio de la química, ya que aporta mucha información, pero esa información está codificada y tenemos que aprender a decodificarla. En esta tabla periódica nosotros no vemos los símbolos de los elementos, simplemente vemos arriba la denominación de los grupos. Los grupos en la tabla periódica son los verticales, las columnas verticales. En este caso se utilizó la denominación más antigua, pero que es la que más nos sirve para el estudio de la química, que es con números romanos y una letra. Las letras posibles son la A y la B. Los elementos A son los representativos y los B son de transición. Otra manera de denominar a los grupos de la tabla periódica es con números correlativos del 1 al 18, en el cual el 1 corresponde al grupo 1A y el 18 corresponde al grupo 8A. Por lo general, en las tablas periódicas están las dos denominaciones juntas en la misma tabla. Pero lo importante de esta es que los elementos están divididos en tres grandes grupos marcados con distintos colores. Los que están en colores rosa son los metales. Los que están en color amarillo son los no metales y los que están en la zona central, en esta zona central de color anaranjado, se llaman metaloides. En las tablas periódicas está marcada esa división entre metales y metaloides muy fuerte, como ahora lo vamos a ver. Este gráfico está en el texto que les envié. Acá sí vemos los elementos de la tabla periódica, cada uno con su número atómico. Vemos los grupos, ven cómo los grupos tienen las dos denominaciones, ¿sí? 1 y 1A, ¿sí? Por ejemplo, 13 y 3A, ¿ven? La denominación del 1 al 18 y la denominación por grupos A y B. Y acá vemos lo que yo les contaba de esta suerte de escalerita que divide a los metales de los metaloides y luego más en esta zona están los no metales. Aprovecho para contarles por qué se llama periódica la tabla periódica. Y eso es porque los científicos han descubierto que las propiedades, las características químicas y físicas de los elementos se repiten periódicamente a lo largo de la tabla. Es decir, por ejemplo, todos los elementos del grupo 1A, ¿sí? Especialmente a partir del litio en adelante, tienen características físicas y propiedades químicas muy semejantes entre sí. Otro ejemplo, por ejemplo, eso pasa con todos los grupos. Tal vez el más característico es lo que pasa con el grupo 7A o grupo 17, que está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, que se llaman en su conjunto halógenos. Halógeno significa formador de sales. El flúor, el cloro, el bromo y el yodo son cuatro elementos que tienen características físicas y químicas muy semejantes y son los que forman la mayoría de las sales más abundantes del planeta. Por ejemplo, las sales de cloro, si se combinan, las sustancias derivadas del cloro, si se combinan con el sodio, forman el cloruro de sodio, que es la sal común, la sal de mesa, y es la sal más abundante que hay en el planeta, junto con el carbonato de calcio. Entonces, todos esos elementos que están en el mismo grupo, y lo mismo pasa con otros grupos entre sí, tienen características físicas y químicas semejantes. ¿Y eso de qué depende? Depende de la configuración electrónica de los elementos. Hay muchas propiedades periódicas, pero nosotros vamos a estudiar dos. Una que vamos a estudiar es el radio atómico. El radio atómico es la distancia que hay desde el núcleo hasta el electrón más externo que tiene ese átomo. Si nosotros pensamos al átomo como una esfera, que sabemos que no lo es, pero si lo pensamos como una esfera, el radio sería la distancia que hay desde el centro de esa esfera hasta el borde de la esfera. En este caso, el centro de la esfera estaría representado por el núcleo y el borde de la esfera por el electrón más alejado del núcleo, más externo. Cuando estudiamos propiedades periódicas vamos a ver generalmente un gráfico como este, ¿sí? Hay una tabla periódica y unas flechas que indican hacia dónde aumenta esa propiedad periódica. En este caso de radio atómico, vemos que el radio atómico aumenta a lo largo de un grupo, de arriba hacia abajo del grupo,
y a lo largo de un período de derecha a izquierda. Eso significa que si nosotros tomamos un grupo, por ejemplo, el grupo 1A, el radio atómico va a aumentar desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, los elementos que están arriba van a tener menor radio atómico que los elementos que están abajo. Esto es más que lógico, porque el radio atómico va aumentando a medida que vamos aumentando la cantidad de electrones que se van ubicando en capas o en niveles más externos. Lo mismo pasa si pensamos con el radio atómico a lo largo de un período, que son los horizontales. El radio atómico va a aumentar desde de derecha a izquierda. Entonces, dentro de un mismo período, los elementos que están a la derecha van a tener menor radio atómico que los que están a la izquierda, que van a tener un radio atómico mayor. La otra propiedad periódica que vamos a estudiar es la electronegatividad, que tal vez es la característica que más necesitamos para comprender los procesos de química a este nivel. La electronegatividad es la capacidad de ganar electrones. Como vamos a ver después, los electrones pueden pasar de un átomo al otro y hay elementos que tienen mayor capacidad de agarrar electrones, como a veces decimos de aceptar electrones, que otros. En este caso, la electronegatividad aumenta a lo largo de un período, aumenta de izquierda a derecha y a lo largo de un grupo de abajo hacia arriba. Es decir, que los elementos que están a la derecha son menos electronegativos y los elementos que están a la izquierda son más electronegativos. Si nosotros juntamos estas dos flechas, vemos que el elemento más electronegativo, el elemento que más tiende a ganar electrones, es el flúor, y el elemento menos electronegativo está en la otra punta, que es el francio. Fíjense, el valor de la electronegatividad en el flúor es 4 y en el francio es 0,7. ¿Sí? Eso significa que el flúor es el elemento que tiene mayor capacidad de aceptar electrones en una reacción química. Vamos a iniciar ahora el estudio de la regla del octeto y de los enlaces químicos. Para ello tenemos que entender qué pasa con los gases nobles o inertes. Hay un grupo de elementos que es el grupo 8A o grupo 18 de la tabla periódica que habitualmente se lo llama gases nobles o inertes. Estos gases, que son el helio, el neón, el argón, el criptón y el xenón, tienen una característica y por eso se lo llama de esa manera. La característica es que no, son pocos reactivos químicamente. Por lo general no reaccionan con ningún otro átomo de ningún otro elemento, ¿sí? Y esto es una característica que llamó mucho la atención de los científicos porque cuando se disponían distintos elementos, los átomos de esos elementos reaccionaban entre ellos. Pero con los gases nobles no pasa eso. Por eso se los llamó nobles, como diciendo, bueno, estos son nobles, son de la nobleza, no se juntan con nadie, y por eso también se los llamó inertes, porque inerte significa muerto, eran como gases químicamente muertos porque no tenían reacción. Recuerden, estos están en el grupo 8A o grupo 18. Los gases nobles tienen distintas características. Como dijimos, son gases de un solo átomo, es decir, ¿se acuerdan cuando nosotros decíamos que algunos gases, como los gases del cloro, del flúor, del bromo, del yodo, el oxígeno, el nitrógeno, son gases que la molécula es una molécula diatómica, es decir, la molécula está conformada por dos átomos de ese mismo elemento. Por ejemplo, una molécula de cloro gaseoso, de cloro puro, está formada por dos átomos de cloro. En este caso, los gases nobles forman nunca se unen con otro, ni siquiera con sí mismos, ¿sí? Con otro átomo del mismo elemento. Así que siempre forman moléculas monoatómicas, que es un eufemismo, porque si es monoatómico, es decir, que no se une con ninguna otra cosa, no forma una molécula. Son incoloros, presentan reactividad química baja, esto de que no reaccionan con nada, simplemente se los puede hacer reaccionar forzando las condiciones dentro de un laboratorio. Por eso se les dice que son químicamente inertes, que químicamente están muertos, ¿sí? Su capa de valencia está completa. ¿Qué significa capa de valencia? La capa de valencia es la última capa con electrones, el último nivel con electrones. Eso es la capa de valencia, el último nivel con electrones. En este caso está completa, esto lo vamos a estudiar.
Tienen un punto de ebullición muy bajo, eso es por su configuración electrónica también, y solo interactúan según fuerzas de Van der Waals, que después vamos a ver qué es. Para entender por qué los gases nobles son tan nobles que no se juntan con nadie o son químicamente inertes, vamos a estudiar sus configuraciones electrónicas. En este caso, nosotros tenemos las configuraciones electrónicas de los gases nobles, del helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Recuerden que los encontramos en el grupo 8A o grupo 18. Vamos a estudiar la configuración electrónica del helio. El helio tiene un Z2. Del lado izquierdo de cada símbolo vamos a encontrar el Z, el número atómico. El helio entonces tiene un Z2, que eso significa que tiene 2 protones, por lo tanto tiene 2 electrones. ¿Dónde se ubican esos 2 electrones? En el nivel más bajo de energía, que es el nivel 1. El nivel 1 de cualquier átomo siempre tiene un solo orbital, que es el orbital S. Y todos los orbitales S, independientemente de qué nivel estén, pueden contener hasta 2 electrones. En este caso, los 2 electrones del helio se van a ubicar en el orbital 1, o sea, en el nivel 1, en el orbital S, por lo que tanto la configuración del helio es 1s2. Si yo quisiera meter un electrón más, no puedo. ¿Por qué? Porque en el nivel S2, el nivel S de cualquier, el orbital S de cualquier nivel puede contener hasta 2 electrones. Entonces ya ese orbital está completo. Ya no puedo meter ningún otro electrón en ese nivel. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con el neón. El neón tiene un Z10. Eso significa que tiene 10 protones, por lo tanto tiene 10 electrones. ¿Cómo se distribuyen? Se distribuyen en 2 niveles, en el nivel 1 y en el nivel 2. El nivel 1 va a tener 2 electrones y en el nivel 2 voy a poner los 8 electrones restantes hasta completar 10. Por lo tanto, en el nivel 2 voy a tener 2s2, 2p6. El orbital 2s está completo porque, como dijimos, todos los orbitales s pueden tener hasta 2 electrones. Y el orbital 2p también está completo porque los orbitales p pueden tener hasta 6 electrones. Es decir, que en ese nivel 2 ya tengo los orbitales completos, tanto el s como el p, y ya no puedo meter ningún electrón más. Vamos a ver qué pasa con el argón. El argón tiene 18. Si tiene 18 ya aumentamos más los niveles y el último nivel va a ser el nivel 3. En ese nivel 3 vamos a ver que también tiene el orbital completo S2 y el orbital 3p también va a estar completo con 6 electrones. Es decir, que ese nivel 3 ya tiene completos los 2 orbitales que tiene. Tiene completo el orbital S con 2 electrones y completo el orbital p con 6 electrones. Ya no puede meter ningún electrón más. Si nosotros vemos las otras configuraciones, vamos a ver que esto se repite. Fíjense en el criptón, el último nivel, que es el nivel 4, tiene 4s2 y 4p6. En el xenón, el nivel más extremo es el 5 y tiene 5s2, 5p6. Y en el radón, el nivel más extremo es el 6 y tiene 6s2 y 6p6. Como ustedes verán, a excepción del helio, el resto termina de la misma manera. S con el número de nivel que sea, S2, el número de nivel P6. ¿Qué significa eso? Varias cosas. ¿Cuántos electrones tienen, a excepción del helio, ¿sí? Que tiene poquitos electrones, no entra en este juego? Pero a partir del neón, ¿cuántos electrones tiene el nivel más extremo, el último nivel de cada uno de estos elementos? Tiene 8. El neón en el nivel 2, que es el nivel más extremo, tiene 8. ¿Ven? Tiene 8. El argón en el nivel 3, que es el más exterior, tiene 8. El criptón en el nivel 4, que es el más externo, tiene 8. El xenón en el nivel más externo, 5, tiene 8. Y en el radón en el nivel 6, que es el más externo, tiene 8. Eso por un lado. Por eso pertenecen al grupo 8A. En la denominación de los grupos A y B, nosotros encontramos una gran información que nos sirve en especial para los grupos A. Cuando el número de grupo que se acompaña con la letra A nos está indicando la cantidad de electrones en el último nivel.
Por ejemplo, a excepción del helio, todos los otros tienen 8 electrones en el último nivel, por lo tanto se encuentran en el grupo 8A. Si nosotros seguimos este mismo criterio, podríamos afirmar que todos los elementos que se encuentran, por ejemplo, en el grupo 5A, tienen 5 electrones en el último nivel. Si nosotros tenemos los átomos o los elementos que se encuentran, por ejemplo, en el grupo 2A, podemos afirmar que esos átomos tienen 2 electrones en el último nivel. Entonces, para los grupos representativos A, es fácil saber qué cantidad de electrones tienen en el último nivel porque ese número coincide con el número del grupo A. En este caso, vuelvo a este caso, y a excepción del helio, el resto tiene 8 electrones en el último nivel, por lo tanto están en el grupo 8A. No pasa lo mismo con los grupos B, que son mucho más complejos en ese sentido. Entonces, si nosotros vemos nuevamente todas las configuraciones electrónicas en conjunto, vamos a ver lo siguiente. El helio, con sus 2 electrones, completa su único nivel, ¿sí? Que es el nivel 1. Es decir, que el helio tiene el nivel 1 completo con esos 2 electrones. El resto de los gases nobles tienen su último nivel, sea cual sea, completo con 8 electrones, ¿sí? Entonces, esta característica de tener, en el caso de el helio, 2 electrones en el último nivel, es decir, su último nivel completo, y el resto de los gases nobles, 8 electrones en el último nivel, es decir, su último nivel completo con la cantidad de electrones que completan el nivel y que no puedo agregar ninguno más, es lo que hace que tengan una característica química muy estable. Y por eso no tienen necesidad de reaccionar con ningún otro elemento. Los átomos de los gases nobles son químicamente estables porque tienen sus últimos niveles completos con electrones. Si nosotros lo pensamos del lado opuesto, podemos pensar que aquellos elementos que no tengan sus últimos niveles completos con electrones son inestables, son químicamente reactivos, son lo opuesto a los gases nobles. Entonces, si nosotros volvemos a pensar en la tabla periódica y la subdividimos en 2 grandes grupos, vamos a tener un grupo formado por los gases nobles que tienen sus últimos niveles completos con electrones y que no reaccionan con nada. Y el resto de los elementos de la tabla periódica que no tienen completos sus últimos niveles con electrones reaccionan entre sí. Entonces, esto indicó a los científicos que la importancia de la reactividad química residía en tener o no tener los últimos niveles completos con electrones. Los que tienen los últimos niveles completos con electrones, que son los gases nobles, no reaccionan. Los que no tienen esa capacidad, los que no tienen sus últimos niveles completos con electrones, necesitan reaccionar. Entonces, los átomos de los gases nobles se caracterizan por tener todos sus niveles y subniveles energéticos completamente llenos con electrones. La estabilidad de los gases nobles se asocia con la estructura electrónica de su última capa, que queda completamente llena con 8 electrones, a excepción obviamente del helio, que solo tiene 2. Esto dio origen a la famosa regla del octeto. Octeto viene de 8. La regla del octeto permite explicar la formación de moléculas y compuestos químicos debido a la tendencia de los átomos a adquirir la configuración electrónica estable del gas noble más próximo a ellos, es decir, completar con 8 electrones su última capa, siempre a excepción de lo que pasa con los elementos cercanos al helio. El octeto, es decir, 8 electrones de valencia, 8 electrones en el último nivel, es una disposición electrónica muy estable que coincide con la de los gases nobles, que son elementos de gran estabilidad química. La excepción a esta regla son el hidrógeno, el litio y el berilio, que se estabilizan al alcanzar la configuración electrónica del helio, porque tienen poquitos electrones. Vamos a ver cómo es esto. Acá tenemos la configuración electrónica del litio, 1s2, 2s1, el litio tiene un Z3, y del helio, que tiene un Z2 y es un gas noble y su configuración electrónica es 1s2. ¿Qué tendría que hacer el litio para parecerse al helio? Porque dijimos
que los elementos que no son gases nobles, para estabilizarse, tienen que adquirir una configuración electrónica parecida a la del gas noble más cercano, ¿sí? En este caso, ¿qué tendría que hacer el litio para parecerse al helio? Miren, acá hay una diferencia. Si el litio pudiera perder ese electrón, ¿a quién se parecería? Miren, al helio. ¿Ven cómo me queda la configuración del litio? Si el litio pierde, si el litio pierde este último electrón del último nivel, su configuración electrónica sería igual a la del helio. Entonces, ¿qué tendría que hacer el litio para estabilizarse? Acá tenemos el magnesio, que tiene un Z12, tiene 12 electrones, y el neón, que tiene un Z10, tiene 10 electrones. ¿Qué tendría que ser el magnesio con sus 12 electrones para adquirir la configuración electrónica estable del neón, que tiene 10 electrones? Bueno, lo que podría hacer, esos 2 electrones que están en el último nivel, los puede perder. Si pierde esos 2 electrones, adquiriría la configuración electrónica del gas noble más cercano, que es el neón. ¿A qué se refiere con el gas noble más cercano? No es más cercano en la disposición en la tabla periódica, porque si nosotros vemos acá, el magnesio está en una punta y el neón está en la otra, sino que es al gas noble más cercano en su número atómico. El gas noble más cercano al número atómico 12 es el número atómico 10, que corresponde al neón. ¿Sí? A eso se refiere con el gas noble más cercano. Cercano en número atómico, no en el lugar en la tabla. Entonces, volvamos al ejemplo del magnesio. Si el magnesio, con esos 12 electrones distribuidos en 3 niveles, logra perder los 2 electrones de ese nivel 3, quedaría con la misma configuración electrónica del neón. Es decir, quedaría de alguna manera estable. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos el caso del cloro con 17 electrones y del gas noble más cercano al cloro, que es el argón, que tiene 18 electrones. ¿Qué tendría que hacer ese átomo de cloro para parecerse al argón? Tiene 17, es decir, ¿ven? Tiene 17. Si gana un electrón, ¿sí? Su último nivel, en lugar de quedar 3p5, va a quedar más 1, 3p6. O casualidad, igual que ¿quién? Igual que el argón. Entonces, si gana un electrón, va a quedar con toda la configuración igual que el argón. En este caso también ven que están al lado. Acá sí es más visible eso del gas noble más cercano, porque siempre es más cercano en número atómico, ¿sí? Pero acá da la casualidad que queda uno al lado de la otra, del otro en la disposición de la tabla periódica. Pero entonces, si el cloro con 17 electrones logra ganar un electrón, va a adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano, que es el argón. Entonces, como vemos, algunos elementos, algunos átomos pueden perder electrones y otros pueden ganar electrones. A algunos le conviene perder electrones y a otros le conviene ganar para obtener esa configuración electrónica más cercana al gas noble, ¿sí? Entonces, esa es la regla del octeto. La regla del octeto, que viene de 8 electrones, del número 8, que se llama la regla del dueto para el helio, que tiene 2 electrones, es la regla que nos permite pensar que los átomos se estabilizan cuando pierden o ganan electrones hasta adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano en número atómico. Entonces, en eso radica la estabilidad química. Los átomos van a reaccionar, se van a unir unos con otros para perder o ganar electrones hasta lograr una estabilidad química representada en la configuración electrónica del gas noble más cercano. Ahora, con toda esta información, ese gráfico donde dividía los elementos en metales, no metales y metaloides tiene otro sentido. Los metales tienen de 1 a 3 electrones en el último nivel, es decir, de 1 a 3 electrones de valencia. Recuerden que los electrones de valencia son los electrones del último nivel.
Como tienen pocos electrones en el último nivel, tienden a perder los electrones de ese nivel hasta cumplir con la regla del octeto. Como vimos antes, el litio, que tenía 3 electrones, perdía un electrón para parecerse al helio. El magnesio, que tenía 12 electrones, es decir, 2 electrones en el último nivel, perdía esos 2 electrones para parecerse al neón. Esos son los metales. Los no metales tienen muchos electrones en el último nivel. Tienen entre 4 y 7 electrones de valencia, electrones en el último nivel. Por lo tanto, tienden a ganar electrones en el último nivel hasta cumplir la regla del octeto, como veíamos el cloro. El cloro tenía 17 electrones y tenía 5 electrones en el último nivel. ¿Sí? En realidad tiene 7 electrones en el último nivel, ¿sí? Porque el último nivel está formado por S2, o sea, está formado por 3S2, 3P5, 2 más 5 son 7. Tiene 7 electrones en el último nivel. ¿Cuánto le falta para cumplir la regla del octeto? Y le falta 1 para llegar a 8, ¿sí? Entonces, ¿qué tiende a hacer el cloro? Ganar un electrón para cumplir con la regla del octeto, para llegar a 8, ¿sí? Eso es la característica de los no metales. Los no metales tienden a ganar electrones en el último nivel hasta llegar a 8, o a excepción de los que tienen que llegar a 2, como el helio. Los metaloides están en un grupo intermedio, así que tienden a ganar o a perder electrones de acuerdo a la reacción química que se presente. Es decir, que los metaloides pueden actuar como metales, perdiendo electrones, o como no metales, ganando electrones, ¿sí? Esta es la base que necesitamos para comprender uniones químicas, que es el tema que sigue, ¿sí? Así que con esto entendimos que en realidad los átomos tienden a lograr una estabilidad química. Los átomos, los únicos elementos que tienen estabilidad química natural son los gases nobles, porque tienen su último nivel completo con electrones, que a excepción del helio, que tiene 2 electrones, el resto de los gases nobles tienen 8 electrones, y de ahí deriva la regla del octeto, que representa la tendencia de los elementos a ganar o perder electrones hasta completar su último nivel con 8, a excepción de los que lo tienen que completar con 2. Y de ahí viene octeto, que representa esos 8 electrones en el último nivel. Vamos a verlo con este ejemplo. Por ejemplo, tenemos el sodio. El sodio está en el grupo 1A. El sodio tiene un Z11. ¿Qué significa eso? Que tiene 11 protones, por lo tanto tiene 11 electrones. Está en el grupo 1A. Así que ya el hecho de estar en el grupo 1A me está indicando que tiene un electrón en el último nivel, un electrón de valencia. ¿Cómo lo corroboramos? Haciendo la configuración electrónica del sodio, que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ¿Ven? En el último nivel, que es el nivel 3, tiene un solo electrón ubicado en el orbital s. ¿Ven? Es lo que me indicaba esto de estar en el grupo 1A. Si nosotros vemos dónde se ubica en el grupo de los metales. El sodio es un metal. Como es un metal, tiende a perder el electrón del último nivel para adquirir la configuración electrónica del neón, que tiene un Z10. El sodio tiene Z11, el neón tiene Z10, es decir, traducido, el sodio tiene 11 electrones, el neón tiene 10 electrones. ¿Qué necesita hacer el sodio para parecerse al neón? Perder un electrón. ¿Qué electrón va a perder? El último electrón, el que está más afuera del átomo, ¿no? El que está más adentro, el que está más afuera. Ese es el que va a perder, y al perder ese electrón se queda con 10 electrones, ¿como quién? Como el neón, que es el gas noble más cercano al sodio. Vamos a ver este último ejemplo, que es el oxígeno, que tiene un Z8, es decir, que tiene 8 protones, por lo tanto tiene 8 electrones. Está en el grupo 6A. Eso ya me está indicando que tiene 6 electrones en el último nivel. Y lo vamos a corroborar haciendo la configuración electrónica para ver cómo se distribuyen esos 8 electrones. La configuración es 1s2, 2s2, 2p4. Si sumamos la cantidad de electrones en el último nivel, en el nivel 2, tiene 2s2, 2p4, en total en el nivel 2 tiene 6 electrones, que es lo que se sirve para confirmar esto de que al estar en el grupo 6A ya sabemos, sin hacer la configuración, que tiene 6 electrones. Si vemos dónde lo ubicamos, es un no metal. Los no metales
tienen que ganar 2 electrones en el último nivel, en este caso el oxígeno, para adquirir la configuración electrónica del neón, que tiene un Z10, es decir, tiene 8 electrones en total. Entonces, con ganar 2 electrones, llega a tener 10. Y si lo vemos en cuanto a la configuración electrónica, en el nivel 2, que es su último nivel, tiene 6 electrones y necesita 2 más para llegar a 8 y cumplir con la regla del octeto, y tener una configuración electrónica como la del neón y estabilizarse químicamente. Esta es la base, como les dije anteriormente, para comprender uniones químicas. Entender que hay elementos que pierden electrones y otros que ganan electrones hasta obtener una configuración electrónica estable, como la de los gases nobles. Nos vemos en la próxima.